Bueno, ok. ¿En qué nos quedamos? A ver, antes de empezar y antes de poner el micrófono, ¿en qué nos quedamos, compañeros? Esa es una cosa de un maestro mío de teoría de la computación. Así siempre llegaba, ¿qué vimos ayer? Y tenías que contestarle y normalmente le preguntaba quién faltaba. O sea, lo hacía de malvado. Entonces, si faltabas, tenías que conseguir los apuntes para el día siguiente porque te iba a preguntar. Digo, yo no, decir, el que me quiera decir o el que se acuerde qué vimos ayer, pues es ya ganancia, ¿no? ¿Qué vimos ayer? ¿Qué es lo que estuvimos viendo ayer? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué unidad vamos? ¿En qué unidad estamos? ¿En qué unidad estamos, compañeros? ¿Qué es lo que En la estamos quinta, viendo? ¿no, profe? En la quinta, ¿qué estamos viendo? Grafos. Grafos, exacto. ¿Y qué es la última parte que estuve viendo de grafos? Las conexiones entre los puntos. Búsquedas, ¿sí? Bueno, las conexiones entre los puntos, los tipos de grafos, y al final estábamos viendo la parte de cómo buscar, ¿sí? En la computación es súper importante cómo buscar porque estamos hablando de millones y millones de cosas que están guardadas. Entonces el gran problema es ¿dónde están? Yo tengo alrededor de más de 100,000 fotos y videos personales, o sea, de mi familia, mis hermanos, mis hijos, mi esposa, mis amigos. Entonces, encontrar más de 100,000 cosas encontrar una de esas 100,000 cosas en específico es complicado. Normalmente lo que tengo es un gran orden, todo está ordenado y no me tardo más que segundos, máximo un minuto en encontrar algo. Y así está todo, ¿no? O sea, tengo, bueno, por darles una idea, ¿no? Me encanta leer y tengo esta es mi biblioteca, viene por letras alfabéticos y luego ya vienen los autores, etcétera. Entonces, eso de alguna manera, el que tengas ordenadas las cosas, te ayuda mucho a que rápido puedas saber qué tienes y dónde está. Sí. Entonces, bueno, siguiendo con esa idea, entramos a documentos, material, matemáticas discretas, material de apoyo, grafos, ¿sí? Entonces, estábamos viendo ayer el de búsqueda en amplitud. Hay dos tipos de búsqueda. Esto ya es para la siguiente. Hay dos tipos de búsqueda que son los tipos de búsqueda en amplitud y tipos de búsqueda en profundidad. A ver. Este es de amplitud. Ajá. Se supone que debo de tener también el de profundidad. Sí, llega hasta acá. Ok. Ok, entonces este es el mismo. Ujú. Sí, es la misma idea. Bueno, a ver. Ok, entonces vamos a ver búsqueda en profundidad. Yo para apoyarme en algo de... ¿A dónde la dejé? Ok. Documentos, material, matemáticas discretas, material de apoyo, grafos, ok. No, esto es de la unidad que viene, lo que es Dijkstra y lo que es, bueno, ¿no? A ver. ¿Qué es en redes? Ok. Entonces, bueno, a ver, sí, pero prefiero ver el otro primero, que es el de ahorita voy, espérenme un tantito. Sí, yo creo que ya no la agarré. Bueno, vamos a explicarlo así.
Cuando ustedes buscan, a ver, les haré una alegoría. Todos conocen San Luis, ¿verdad? Creo que conocen bien el centro, las tres plazas. ¿Sí? ¿Sí conocen las tres plazas o no? ¿Sí, compañeros, o no las conocen? Más o menos. ¿No conocen las plazas de su centro? O sea, llegas a la Plaza del Carmen y luego prosigues a la Plaza de Armas y luego prosigues a la Plaza de Fundadores. Ah, sí, profe. Sí, digo, todos son de aquí de San Luis o hay alguno que sea de otro lado, de la Huasteca, del Altiplano o de otro estado. ¿Nadie? Bueno, a ver, les haré la alegoría. La búsqueda en amplitud es como, por ejemplo, imaginemos, llega Arturo y anda buscando a Perla porque van a hacer una investigación o simplemente se la van a cotorrear como buenos cuates. Entonces le dice Perla, estoy en las plazas del centro. ¡Wow! Dice, bueno, a ver qué hago. Búsqueda en amplitud. Lo que hace primero es empieza a buscar, llega a la plaza, llega en su camión, no sé en dónde vive Arturo, pero quiero suponer, llegas en camión a la Alameda y ya pasas a la plazoleta del Carmen. Entonces en amplitud pues empezarías a buscar. ¿Cómo empezarías a buscar? Pues empezarías a buscar por el Teatro de la Paz, el Museo de la Máscara, las tienditas que están ahí por Escobedo, Tlaxcalilla, las nieves, creo que hay unas nieves, unas aguas en las esquinas de Manuel José Oteón y Escobedo, y luego te vas a los restaurantes que están arriba en la Plaza del Carmen, creo que hay una Plaza del Carmen. Bueno, de hecho, también donde venden celulares, ¿no? Que hay en una esquina por Steren. Entonces empiezas a buscar así primero en toda la plaza, ¿ok? Y hasta que terminas de revisar, revisas en la iglesia por si se metió a rezar, en el museo de la, ¿cómo se llama? En el Museo de Arte Virreinal, y ya. Ya que terminas de buscar ahí, entonces te vas a la Plaza de Fundadores y lo mismo, empiezas a buscar por Men's Factory, por Sears, por el Congreso del Estado, y así te vas, ¿sí? Eso es búsqueda en amplitud, o sea, primero buscas todo tu nivel y luego te vas al siguiente. Búsqueda en profundidad. Búsqueda en profundidad. Cuando llegas cuando llegas al Carmen, dices, todavía hay una plaza más para allá, sí, entonces te vas a la plaza de Armas. Dices, todavía hay algo más para allá, pues sí, y te vas a la plaza de Fundadores. Y hasta que ya dices, ¿hay más plazas más para allá? Pues no, ya no hay más plazas. Entonces ya ahí ya te pones a buscar, ¿sí? Entonces te pones a buscar primero, buscas hasta el fondo de, de, este, de tu espacio de búsqueda y ya que llegas ahí, entonces ya empiezas ahora sí a buscar en empiezas a buscar en amplitud, ¿sí? Entonces, si se fijan, los dos tipos de búsqueda, pues son, ¿cómo se llama? Al final, los dos te van a mostrar todo el grafo, es decir, los dos te van a ayudar a encontrar todos los nodos del grafo. Pero, pues simplemente depende cómo tengas acomodadas las cosas. Por ejemplo, en base de datos, muchas de las estrategias están basadas en, en profundidad, porque los datos están estructurados así. Y muchas veces pongamos otra estrategia, la de amplitud. Por decir como lo ven aquí, alcanzan a ver mi Explorer. Una búsqueda en amplitud sería primero empezar a recorrer, ver los nombres de las carpetas y los nombres de los archivos. Y luego ya que vi eso, entonces ahora sí, me voy por la primera carpeta. Y lo que hago es busco aquí. Ya que no haya más carpetas, entonces me regreso y busco en la siguiente. Y si ya no hay más carpetas, busco y me regreso en la siguiente y así me la voy llevando.
Si fuera una búsqueda en profundidad, lo primero que haces, en lugar de revisar el nivel en el que estás, te vas buscando en las subcarpetas. Buscas a ver si hay carpetas más a profundidad. Pongamos un caso muy obvio. La raíz del disco. Si busco en amplitud, primero empiezo a buscar en drivers, luego en Intel, luego en MS o caché. Empiezo a buscar así. ¿Sale? Ahora, si busco en profundidad, primero busco en drivers, luego encuentro otra carpeta y hasta que llegue aquí, entonces ahora empiezo a buscar esto. Ya que termino, entonces ahora vuelvo a buscar en la otra carpeta y encuentro otra carpeta y busco ahí primero ahí. Si se fijan, primero empiezo a buscar en en profundidad, o sea, empiezo a buscar en donde haya más carpetas, más carpetas, más carpetas. Las carpetas vienen siendo como las aristas. Es lo que o sea, por ejemplo, entre la carpeta, entre X64, que es todo esto, y WinWDF, hay una liga. Hay que entender que esto es un grafo. Quizás para ustedes, como para el usuario final, recuerden que ustedes se están capacitando para no ser un usuario final. Alguien puede decir, es que ya es bien fácil usar computadoras. Sí, pero ¿cómo le haces para que sea así de fácil? O sea, no es sencillo. Hay que entender que esto de aquí es como si fuera un nodo y dentro de él hay otra serie de nodos. En realidad una carpeta es un nodo que tiene vértices hacia cada uno de estos archivos. De hecho, así se estructura lo que se le llama una tabla de asignación de archivos, lo que se conocía antiguamente como los FAT, FAT. El FAT es un grafo que te ayuda a identificar dónde están los archivos. Entonces, lo que te hace rápidamente es, te permite hacer búsquedas. Cuando haces aquí entras aquí en búsqueda en el F3, entonces lo que te hace no es otra cosa más que buscar en el grafo. No busquen los archivos directamente, porque es muy costoso. Busquen los grafos y a partir de los grafos ya encuentras lo que tú quieres. Ok. Regresando a la búsqueda en amplitud contra la búsqueda en profundidad. Una búsqueda en profundidad es un algoritmo para el cual recorre los nodos de un grafo. Su funcionamiento consiste en ir expandiendo los nodos que se van siendo. ¿A qué se le llama expandir? Ah, pues esto que vieron conmigo. Por ejemplo, si yo entro en la carpeta de Program Files, esa es la primera expansión. Segunda expansión, Microsoft Office. Tercera expansión, Office 15. Cuarta expansión, 3082. Y hasta aquí llegué. ¿Sí? Eso significa expandir. O significa que voy entrando a profundidad, a profundidad, a profundidad. ¿Sí? Para los que estuvieron en el CBT, aclarando que yo no me lo sé de memoria, porque yo no, mi hijo fue el que estuvo ahí y solamente lo he recorrido muy poco. Pero si yo recorriera en amplitud, entrando por la puerta principal, llegas y están unos estacionamientos a la izquierda, luego está el edificio administrativo donde está servicios escolares, servicios financieros, está como el patio central donde está el domo y luego del lado derecho está las canchas y también otras oficinas, pasando los torniquetes. Esto es amplitud. Profundidad. Paso los torniquetes, avanzo por el edificio administrativo y luego creo que llegaba uno a la cafetería, bueno, donde estaban unas como mesitas y luego la cafetería. Y ya no me recuerdo, de más para allá ya no conocí. Eso sería a profundidad. Sí. ¿Por qué dices, bueno, y por qué no buscando? Porque depende lo que estés buscando y depende cómo esté acomodado. Sí. Les digo, el problema que tenemos aquí en mi casa es de que cuando algo no lo encontramos, tenemos que revolver todo, porque se supone que todo más o menos está acomodado. Entonces, no todo el 100%, pero un 90% sí. Entonces, cuando algo no aparece, es establecer una estrategia de búsqueda que nos puede llevar, no sé, media hora, una hora. Sí, de hecho, yo creo que los artefactos que a mí se me pierden más son mi cartera y mi celular. Y eso porque no tienen un lugar definido. Entonces, ¿qué se hace? Entonces dice,
Cuando ya no quedan más nodos que visitar en dicho camino, regresa al nodo predecesor, de modo que repite el mismo proceso con cada uno de los vecinos del nodo. Cabe resaltar que si se encuentra el nodo antes de recorrer todos los nodos, concluye la búsqueda. Regresando al ejemplo que les doy de las plazas. Llego hasta el fondo de las plazas, llego hasta Plaza de Fundadores. Y ahí ya encuentro que están los portales y Piña, está el AT&T, está la iglesia de la, ¿cómo se llama? La iglesia de la compañía, está el edificio de la Autónoma, el museo ahora, la estatua de San Luis Potosí, está el Subway, etcétera, etcétera. Ya que revisé eso, entonces me regreso por ahí por Manuel Josotón, por la Plaza de la Tecnología, y me regreso a la Plaza de Armas. Entonces, en los dos casos, reviso las tres plazas. ¿Cuál es la diferencia? La estrategia. ¿Sí? Dice, la búsqueda en profundidad se usa cuando queremos probar si una solución entre varias posibles cumple ciertos requisitos. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un programa para ajedrez, ¿sí? Primero checas haz lo máximo que pueda avanzar. ¿Sí? Muchas veces, la búsqueda en profundidad. Voy a poner el micrófono porque creo que me sirve mejor. Gracias. La búsqueda en profundidad, por ejemplo, yo también la puedo hacer para cuando estoy buscando soluciones. O sea, primero desarrollo toda una solución. Es decir, a ver, empiezo a ver, imaginemos, vamos a ver un grafo de la vida de ustedes. Entonces, un grafo de la vida de ustedes sería, a ver, ¿cómo va a ser Juan Carlos en 5 años, 10 años, 20 años, 30 años? Y entonces, eso es en profundidad. 5 años, pues va a tener poco de que terminó la carrera, va a estar buscando, posiblemente si encuentre de su área, empiece en lo más bajo, si programando, o esperamos que programando, no como técnico de que se ponen a limpiar computadoras, no, programando. Entonces, que empieza a irle bien, pero bueno, apenas va empezando. 10 años, pues ya es jefe de proyecto o algo así de alguna empresa aquí en San Luis o en otros lados. Muchos de los mejores de ustedes se van a Monterrey, a Guadalajara. Entonces, ya gana bien, 10 años, tiene su novia, pero no se quiere casar todavía, y pues igual vive bien. 15 años, pues ya es casi socio de la empresa, ya casi no programa, ya para eso tiene un equipo de muchachos, que también igual los latiguea y dice, me voy a desquitarle lo que me hizo el doctor Zárate, etcétera, etcétera, etcétera. 20 años, pues 20 años igual ya está casado, tiene hijos de 10 años o 15 o algo así, 10 años. Pues ya vive en una zona nice, va continuamente a Estados Unidos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto es profundidad. ¿Cómo sería amplitud? 5 años. En 5 años, pues ves si se fijan, yo nada más vi los aspectos de trabajo, la mayoría. En 5 años, ok, ya terminó la carrera. Y entonces, pues apenas va encontrando trabajo. Pues eso es por el lado del trabajo. Por el lado de los amigos. Pues por el lado de los amigos, pues se hizo amigo de varios, de Omar, de Manuel, y pues de repente se salen a dar el rol, uno de ellos tiene carro y se van por Carranza, bla, bla, bla. Pues tiene su noviecita querida y demás, se lleva bien con su familia y se van a cotorreársela. Si se fijan, la estoy describiendo en amplitud. Yo todavía sigo en los 5 años, no he pasado a los 10, a los 20, ¿sí? Entonces, esa es otra manera de buscar o de describir. Entonces te dice, en la figura, dice, las flechas naranjas indican el recorrido de los nodos. Entonces, por ejemplo, aquí, primero llegamos al primer nodo y buscamos el siguiente. Y buscamos, bueno, es búsqueda, sí, búsqueda en profundidad. Entonces, de aquí avanza hasta el fondo, ¿sí? Si es como imaginemos, yo voy a buscar una casa
voy a revisar una casa. Entonces primero me voy hasta el fondo de la casa y luego después empiezo a regresarme. De hecho, eso es una estrategia muy, bueno, en lo personal, yo creo que es muy buena para ciertas cosas. Por ejemplo, digo siempre, mi palabrita es siempre, en mi muletilla es el, por ejemplo, cuando yo tengo muchas cosas que hacer, o sea, con la pandemia, pues no sales al mandado cada rato, sales una vez a la semana. Entonces, como tienes que ir a varios lados, lo que siempre busco yo es ir primero al lugar que está más lejos. O sea, por ejemplo, en vacaciones nosotros queremos ir a Cuernavaca, entonces, y a ir a Ciudad de México. Entonces, lo primero que hacemos es vamos hasta, bueno, de hecho queremos ir a un balneario que queda delante de Cuernavaca. Entonces, primero nos vamos hasta el fondo y luego empezamos a regresar. Y ha funcionado bastante bien. O sea, generalmente buscas lo que está más lejos primero y luego ya después empiezas a regresar. ¿Por qué la estrategia funciona? Pues por la siguiente razón, y es muy simple. Después de varios días de viaje y después de recorrer varios lados, terminas bien cansado. Entonces, el último tramo del viaje, pues tiene que ser el más corto. Si se fijan aquí en esto, primero va aquí, luego aquí, y luego de aquí va aquí, y luego de aquí va aquí, y luego de aquí regresa hasta esta parte, luego esto y luego esto, ¿sí? Entonces eso significa que primero, normalmente, va primero hasta el fondo del grafo, y luego después empieza a regresar y regresar. En el caso de viajes así, pues te conviene eso, primero vete al lugar más lejano, y luego ya después te empieza a regresar. ¿Por qué? Porque en el último tramo, ya cuando tienes que regresar a San Luis, pues ya es más corto, no al revés. Imagínense, digo, no, pues primero voy a Ciudad de México y luego voy a Cuernavaca. No, primero voy a Cuernavaca, que queda más lejos, luego regreso a Ciudad de México y luego regreso a Querétaro y luego regresas a San Luis. Y eso te garantiza que el último tramo es el más tranquilo. Y aparte ya estás más cansado, más fastidiado. Entonces, esa es una buena estrategia. Ahora, al revés, y se lo digo porque a mí me pasa mucho, cuando viajas, también ya que llegas a un lugar, cambias la estrategia y cambias una estrategia en amplitud. O sea, normalmente cuando voy a un lado y digo, a ver, trato de que haya lo más posible lugares cercanos que que, o sea, varios lugares cercanos que no tenga que ir muy lejos para visitar. Entonces, voy a un lugar, dejo el carro, si es que llevo, y de ahí me pongo a buscar todo lo demás. Entonces, por esa razón, por ejemplo, cuando voy a Guadalajara, cuando voy a Ciudad de México, a Monterrey no me gusta, pero cuando voy a esas dos, que me gusta ir más, cuando voy a esos dos lugares, siempre busco un lugar en el centro, siempre. ¿Por qué? Porque me permiten hacer una búsqueda en amplitud. Digo, a ver, cerca del hotel está la catedral, en Ciudad de México, y también en Guadalajara. Por ejemplo, en Ciudad de México, cerca del hotel están las tiendas de ropa, cerca del hotel, a 10 minutos están las wikiplazas, la plaza de la tecnología, las plazas de la tecnología, porque son varias. Cerca del hotel está, y eso es en amplitud, o sea, no voy muy lejos, voy en lugares que están cerca. De hecho, recuerdo hace años que iba con mis pasados en diciembre. Entonces, pues era comprar la ropa y aparte la ropa de los hijos, los regalos, todo ese rollo. Y era un cotorreo porque salíamos, comprábamos y regresábamos al hotel. Dejábamos las cosas, salíamos, regresábamos, comprábamos y regresábamos al hotel. Entonces era una búsqueda en amplitud. Entonces, bueno, regresamos en esta parte. Así es como se ve el grafo. Bueno, esto sería ya el programa en C++, ¿sí? Donde se recorren los grafos usando un iterador, ¿sí? Y bueno, no les voy a explicar el programa porque se supone que ustedes no han visto programación. Pero la idea de la búsqueda en profundidad, que en inglés sería deep first search, o primera búsqueda en profundidad. La idea consiste en eso. En profundidad significa que vas hasta el fondo primero y luego a partir de eso empiezas a buscar lo demás, ¿sí? O sea,
De hecho, cuando escogieron carrera tenían que haber hecho una búsqueda en profundidad. O sea, decir, a ver, algo que la educación vocacional en México es pésima. Nunca les dicen, a ver, primero, vas a estudiar, pues lo que te guste. Pero es mentira, porque lo que te gusta varía con el tiempo. Si a mí me preguntan quién me gustaba a los 20 años, pues ya no me gusta. Y quién me gustaba a los 30, que fue cuando me casé, pues me sigue gustando, pero todo cambia. O sea, la vida que yo tenía a los 20, y a los 30 es diferente, a los 40 también, y ahorita a los 50 también. Cada uno va cambiando. ¿Qué debes de hacer? Pues lo que debes de hacer es una búsqueda en profundidad donde digas, a ver, ok, primero, ¿qué quiero estudiar? A ver, quiero estudiar periodista o psicólogo. ¿Cuánto ganan? Tan simple. Primero, ¿cuánto ganan? Segundo, ¿qué oportunidades hay? O sea, de que le sigas. Tercera, a futuro, ¿cómo va a ser? Ingeniero en sistemas, pues ¿cuánto ganan? ¿Dónde hay trabajo? ¿Hay oportunidades de mejorar? Pues no hay oportunidades. Por ejemplo, en el caso de sistemas, pues hay varias universidades. Y de hecho se supone que el TEC esperamos que algún día la maestría, ¿no? O sea, que haya una maestría y que puedas continuar en la maestría o el doctorado, ¿no? Y hay varias en México y muchas muy buenas. Donde yo estaba son muy buenos. Entonces, eso es lo que eso es búsqueda en profundidad, en que digas, en que te pongas a buscar ese tipo de cosas, en que digas, pues, este, cuánto gano, dónde hay oportunidades, qué oportunidades de desarrollo hay, a 10 años, 20 años, 30 años, cómo me veo. Sí, eso es en profundidad. Búsqueda en amplitud, una búsqueda en amplitud. Llega el cuate, está trabajando en una fábrica y le ofrecen un trabajo en Monterrey mejor pagado. Entonces él empieza a buscar, en lugar de buscar en profundidad, busca en amplitud. Y dice, a ver, pues soy casado y tengo 3 hijos, dos, allá pues no están mis amigos, no está mi mamá, no está mi papá, y la esposa pues tampoco pues se quiere ir porque pues se va a dejar a su mami, etcétera. Aquí pues están mis amigos, está la comida, está el futbolito de los domingos, o sea, empieza a ver todo lo que hay alrededor de él y dice, no me voy. O como, bueno, como yo les he comentado varias veces, soy de barrio, ¿no? Entonces muchas, un, el amigo de un primo me decía, oye, ¿cómo te fuiste de aquí, no? O sea, cómo lograste irte de aquí, no? De que no te dolió dejar a tu familia, dejar a tus amigos, al barrio, a las calles, digo, no, porque yo buscaba en profundidad. O sea, decía, bueno, ¿qué quiero después de esto? No, yo no quiero, yo regreso cada semana voy a ver a mi mamá. Y y la verdad no me agrada la idea yo veo así a muchachos como yo, que todavía están así, pues, muy apegados a la mamá, todo eso, perdón. Y digo, bueno, y que ellos no ven más a futuro de decir, pues quiero una casa bonita, volteo ahorita que estoy en mi biblioteca, por llamarle así, mi cuarto de estudio y veo nada más el montón de libros y digo, wow, qué padre. O sea, vamos, me da un gusto. Entonces, veo vi en profundidad, no vi en amplitud. Entonces, pero al revés, depende del caso. Depende del caso. Hay gente que pueda decir, pues prefiero ver en amplitud, ¿no? O sea, prefiero ver la hora. No prefiero ver en 5 años, 10 años. Dice, el algoritmo de búsqueda, ¿qué aplicaciones tiene? Primero, encontrar nodos conectados. Primero, ver hasta el final. Segundo, un ordenamiento que se llama topológico, ¿sí? En grafos acíclicos. Grafos acíclicos, recordemos. Cíclico es que empieza en un lado y termina en el mismo. El ejemplo más clásico que vemos es el periférico. El periférico de nosotros, aquí en San Luis, si ustedes salen de un lado, en teoría deberían de regresar a ese mismo. Encontrar puentes en un grafo de nodos, resolver algunos, un puzzle es como un rompecabezas, como los laberintos.
Muchas veces en los algoritmos que tratan de buscar en laberintos, el caso más común yo creo que es Google Maps. Google Maps hace búsquedas normalmente en profundidad primero, nunca busca en amplitud. ¿Por qué? Porque, bueno, excepto cuando, a ver, Google Maps busca primero la ruta en base a un algoritmo de búsqueda en profundidad, pero se supone que si tú le agregas, o sea, le agregas al grafo en tiempo real, o sea, por ejemplo, en Ciudad de México, y aquí creo que si las camaritas en lugar de usarlas para medir que rebasemos la velocidad, las usaran para medir cómo está el tráfico, entonces en tiempo real, y lo digo porque yo lo he estado viendo en Ciudad de México, en Ciudad de México la gente de calle, o sea, cualquiera de nosotros, va en su carro y trae su celular ahí puesto. ¿Por qué? Porque el celular le va diciendo, ¿sabes qué? Hay un embotellamiento en División del Norte o hay tráfico pesado en Tlalpan, en todos los carriles. Entonces, ¿qué haces? Haces una búsqueda en amplitud, ¿sí? Es como, por ejemplo, digo, universidad está inundada o chocaron algo y no se puede pasar. Ah, pues te vas por Avenida México. Digo, pues suponiendo que vas al centro. Ah, pues también está inundado. No, pues entonces si no te vas por ahí, no te vas por Avenida México, pues ni modo, pues te vas por Acceso Norte, que salga bien largo, ¿no? O si no buscas, si no está lloviendo, pues te vas por Españita. ¿Me explico? A ver, entonces de nuevo, la búsqueda en profundidad es, yo quiero, imagina, yo digo, quiero buscar de aquí a Morales, entonces yo vivo cerca del TEC. Entonces digo, primero llego al TEC, luego al distribuidor, luego a la Alameda, luego si me voy por el centro, me voy a la Alameda y luego de la Alameda me voy a Carranza y de Carranza me voy toda Carranza hasta Morales. Eso es profundidad. Amplitud. Ah, pues empieza a buscar las diferentes opciones. Por universidad, por el Río de Españita, por la Salvador Nava, por Avenida México y por Acceso Norte. Y en el peor de los casos, por Río Santiago. ¿Estamos? Encontrar nodos fuertemente conectados. En un grafo acíclico, ¿sí? Se puede realizar un ordenamiento topológico mediante el algoritmo de búsqueda en profundidad. Se puede, por ejemplo, para organizar actividades que tienen por lo menos alguna dependencia de sí, para organizar eficientemente. Y bueno, la búsqueda de amplitud, que ya la vimos ayer. Veamos la diferencia. Primero busco el 1, luego busco el 2 y luego el 3, en lugar de irme más hacia el fondo. Luego busco el 4, luego el 5, luego el 6 y luego el 7 y luego el 8. Si se fijan, primero busco en un nivel y luego busco en los siguientes niveles. Eso es interesante porque depende cómo quieras ver las cosas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que pues cada forma de buscar depende de cada quien. Sí. Sí, porque yo les podría decir, pues vean a futuro y todo ese rollo, pero puede ser que no. O sea, puede ser que ustedes digan, no, pues para mí es más importante la hora, el después ya lo veré. Y es cierto, también, pues cada quien. Sí. O el que me dicen mucho a veces, ¿no? De que, pues es que nos deja mucha tarea y ¿qué cree que nada más vivimos en eso? Y pues ya no ha podido ni ver, mi novia me va a dejar porque no la he visto y mis cuates me van a dejar de hablar porque ya no voy al partido de fútbol y estoy aquí haciendo grafos en lugar de estar allá cotorreando con ellos. Y digo, bueno, está bien, si tú quieres ver en amplitud, pues qué padre, es eso. Y yo digo, bueno, en mi caso particular, Antonio Zárate Marleño, vi en profundidad y no me quejo, la verdad, sí. Y esperamos que los que quieran ver en amplitud, pues les vaya bien, qué bueno, qué padre, digo. Yo no soy tan cerrado de decir que hay un solo camino. Como si se fijan, hay dos caminos, ¿no? Hay el camino como esto, el camino de búsqueda en amplitud, donde primero ves lo más inmediato, búsqueda en profundidad, donde primero ves hasta el fondo y luego del fondo te regresas, ¿sí? Sí, porque les pondré un caso.
Cuando yo esto lo empecé a ver desde la secundaria, yo tendría 15 años. Entonces, como me gustaban mucho las matemáticas, me dijo mi profesor de matemáticas, se mira, hay unas máquinas, las computadoras que pueden hacer esto. Estamos hablando del 83. Entonces, me dice, es que las computadoras y todo ese rollo. Entonces, la verdad, dije, pues eso, ¿no? O sea, porque a mí me encanta la historia. Y yo dije, no, pues hubiera sido ser historiador, escritor y todo ese rollo. Y me sigue encantando. Pero pues tengo que comer. La primero es la comida, ¿no? Primero tengo que comer, vestirme, etcétera. Entonces, pues es lo que ves, ¿no? O sea, es lo que tienes que ver. Tienes que ver en profundidad. Es mi recomendación. Obviamente, como les dije, pueden ver en amplitud, decir, viejo loco, ¿qué se cree? Sí, cada quien, ¿no? Pero bueno, esa es una posibilidad. Otra posibilidad, otro algoritmo que también vemos en todo este cuento. Digamos, a documentos, material, matemáticas discretas, material de apoyo, grafos. Grafos. Estamos viendo el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra tiene que ver con caminos más cortos. ¿Sí? Hay varios algoritmos. Está el de Dijkstra, está el de Floyd y está el de Warshall. Warshall. Bueno, como se diga. Ok. ¿Por qué es importante? Recordemos entonces el concepto de búsqueda. A ver, en el primero, regresando al ejemplo de lo que les comentaba de las plazas que Arturo va a buscar a Perla. Igual, imagínense que Arturo no va a buscar a Perla, sino que simplemente, por ejemplo, Omar va a repartir volantes, que creo que es un ejemplo más real, más ilustrativo. Entonces, cuando va a repartir volantes, tiene que recorrer todo. ¿Sí? Entonces, tiene las dos estrategias. Se va primero hasta Fundadores y luego regresa a Plaza de Armas y luego regresa al Carmen, o primero revisa todo el Carmen y luego revisa toda Plaza de Armas y luego revisa. Imaginemos que va a ser hay una campaña para cámbiate a Telcel o algo por el estilo, ¿no? Entonces va a repartir los volantes. Entonces tiene que ver cuál es su estrategia de búsqueda, ¿sí? En ese sentido, de nuevo regresamos. Yo ahí escogería para ese problema en particular la estrategia de profundidad por lo mismo, porque como ya estuviste caminando mucho, si te vas a profundidad, vas a venir terminando en la Plaza del Carmen, Plazoleta. Y ya de ahí el camión queda más cerca, en lugar de que hagas lo contrario, que te pongas a caminar y revisar todo y al final termines en Plaza de Fundadores y tengas que caminar más hasta el camión. Bueno, es mi estrategia. Entonces, de nuevo, otro problema que también tiene que estar relacionado con el recorrido de grafos es el concepto del problema del camino más corto. ¿Sí? Por ejemplo, algo que yo me quejo muchísimo de Google Maps. Lo que me quejo muchísimo es que Google Maps a veces te da mucha vuelta para que te ahorres un minuto o dos. Y como, bueno, estoy de acuerdo en matemáticas. Y lo que te dice uno se tarda 45 y el otro 44. Entonces escoge el de 44. Pero lo que Google Maps no sabe, o no le han no, el programa no toma en cuenta, es de que yo conductor, digo, llevo 30 años manejando. Yo prefiero ir derecho en una calle, aunque me tarde un minuto más o dos, digo, uno o dos no importan. Bueno, yo hablo por mí, pero en lugar de que me andes llevando por callecitas y que me encuentre topes o de todas maneras, en realidad voy a tardarme casi lo mismo. Entonces, eso para mí es un problema que tiene Google Maps. Google Maps podría mejorar mucho si tomar en cuenta que el ir derecho es más rápido, aunque que tome eso en cuenta con respecto a la hora de que hace su algoritmo de búsqueda, el camino más corto. Ahora,
Lo que les estoy diciendo es el concepto de peso, ¿sí? ¿Qué es el concepto de peso? Ok, el concepto de peso, weight en inglés, es de que tú, ah, tanto a los nodos como a las aristas, le asignas un valor, normalmente numérico, ¿sí? Regresamos al caso de su vida profesional y personal. Alguien puede decir, y tiene toda la razón, para mí es más importante poder salir y ir a la casa de mi tía de enfrente, ir a los cumpleaños de mis primos, etcétera. O sea, eso es el peso que tú le das, ¿sale? El peso sentimental. Nosotros teníamos un amigo que ingeniero, compañero de nosotros de sistemas, y cada fin de semana se iba a San Luis de la Paz, de allá era. Terminé la carrera, bueno, aparte, pues allá tenía su novio y todo, entonces era siempre jueves en la tarde, viernes, vámonos a San Luis de la Paz. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Terminamos a las 11 y ustedes ya corriendo a lo que vayan. Entonces llegaba y llegaba el lunes corriendo, ¿no? Termina la carrera, empezó a buscar trabajo aquí, no le fue bien, no le gustaba aparte. Entonces, ¿qué hizo? Se regresó a San Luis de la Paz, allá entró de maestro de educación física y en las tardes puso su taller puso ¿cómo se llama? Un café internet. Y aparte, de repente, pues limpiaba computadoras y hacía trabajitos de computadora. Digamos que no ejercía como ingeniero, porque eso no es de un ingeniero, pero bueno, le fue bien, muy bien. O sea, hizo su casa, su camioneta, la novia toda la vida, se casó con ella, tuvo 2 hijos, bla, bla, bla. Entonces, él es su peso, la parte familiar y demás, y hasta la fecha, supongo, él sigue viviendo allá. Y ese es el peso que le das, es un número. Y al revés, yo tengo amigos que son todo lo contrario, ¿no? Que pues si ven a su mamá una vez al año ya es ganancia, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esta parte. Cada uno de esos pesos se considera como un número no negativo, un W, que representa un costo que varía literalmente a lo largo de la arista. Es decir, a lo largo de la arista puede empezar muy bajo y luego puede empezar muy alto, ¿sí? Entonces, el costo de todo el camino, pues es el costo de cada uno de los vértices. Es decir, para llegar de Córdoba hasta Valencia son 1.5 más 1, que en este caso son las horas en avión. Entonces dices, para llegar a Valencia, pues te tardas 2 horas y media. Para llegar de Sevilla hasta Bilboa, pues te vas 1.2 más 1.1 son 2.3. ¿Sí? Es el tiempo entre las rutas de las aerolíneas. Claro, haciendo la aclaración que lo que no ves en el grafo, porque no tiene la expresividad, es que si transbordas, no es lo mismo transbordar en los aeropuertos pequeños, que prácticamente es 2 salitas y eso es todo, a transbordar en aeropuertos como Ciudad de México o como los aeropuertos en el extranjero, ¿no? Las grandes conexiones, Heathrow en Londres, Los Ángeles o Nueva York, wow, transbordar en esos es, wow, te aventas 1 hora o 2 horas en transbordar, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no lo está contando las horas de vuelo tal cual. Entonces el peso ahí, eso te va a servir para que tú puedas saber cuál es la forma más corta. En Google Maps ustedes lo pueden ver con el peso, tiene que ver con el tipo de calle o con el tipo de o sea, si es una avenida de 2 carriles, de 4 carriles, pues es más rápida, o una carretera que tiene 6 carriles, pues es más rápida. O sea, en teoría, por ejemplo, el flujo es más rápido en la carretera Robel de la Salvador Nava que, por ejemplo, Avenida Universidad. Y al revés, la callecita de Treyes en el barrio de San Sebastián, pues vas más lento porque aparte vas en calles de adoquines. Entonces, el peso, el valor que se le da es por ejemplo, la velocidad a la que puedes ir. O sea, si han ido alguna vez a San Sebastián o a San Miguelito, pues ven que las calles son de adoquín. Entonces, la velocidad, pues no puedes ir más allá de 20, 30 kilómetros.
Y a la vez, si vas en el periférico, yo he tenido amigos que han ido a 140, 180 kilómetros por hora en el periférico. Entonces, el peso de esa arista es diferente. Y ya no alcanzo a describirlo todo, así que continúa mañana. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? No, doctor. ¿Queda clara la idea? ¿Y queda clara la diferencia o no entre la búsqueda en amplitud y la búsqueda en profundidad? ¿Queda clara o no queda clara? Sí, doctor. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ya que me contestaste, Omar, tú has buscado o te has dado una idea de cómo va a ser tu vida en amplitud o en profundidad. En amplitud. En amplitud, lo que hay ahorita. ¿Y tú, Juan Carlos, en amplitud o en profundidad? Juan Carlos no está conectado. A ver, ¿quién más? Giovanni, ¿cómo has buscado? ¿Has buscado en amplitud o has buscado en profundidad? Pues yo creo que un poco de los dos. ¿De los dos? ¿Un poco de los dos? Sí, Sí, está bien también, ¿no? O sea, yo no te puedo decir algo está bueno o eso está malo, esa es la clase de ética. Sí, no, cada quien, ¿eh? Cada quien. Sí, en mi caso fue profundidad y no me quejo, me ha ido muy bien. Gracias a Dios. Igual, y les digo, yo también tengo amigos que buscaron en amplitud y también les fue muy bien. Sí, cada quien su vida. Ok, si no hay ninguna otra cosa, alguna otra duda, nos vemos el lunes, ¿ok? Si no hay Hasta ninguna otra luego. duda, nos vemos el lunes. Buen fin de semana, viene lluvioso, se supone que mañana ya no llueve. Según el pronóstico. Buen día. Buen día, Hasta el buen lunes, día, profe. buen fin de semana, gracias. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes, gracias. Doctor. Gracias. Hasta el lunes, gracias, Omar. Qué bueno se oye, qué bonito se oye. Palabra que sí se oye bonito. Gracias.